Buenos días, niños, que el Señor les bendiga. Les envío un abrazo desde acá de Morelos. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar con nuestra lección, que ya es en el capítulo 35 de Génesis. Pero antes vamos a hablar con nuestro Dios por medio de la oración. Así que ahí en casita, con sus papitos, vamos a orar. Cerramos los ojos para dirigirnos a Él. Gracias te damos, bendito Padre Celestial. Gracias porque has sido bueno y misericordioso para con cada uno de nosotros. Gracias por tus cuidados que hemos recibido también, Padre. En medio de toda la situación que el mundo pasa, hemos visto que tú has estado con nosotros, Padre, y gracias te damos por eso. También te damos gracias por los niños de nuestra iglesia Getsemaní y por todos, Padre, aquellos que nos puedan estar viendo. Te pido que tú derrames bendición sobre ellos, que abras su mente, su corazón, para que puedan estar abiertos a aprender y comprender cada día más tu palabra. Igualmente te pongo los hogares, a los padres de familia, Padre, que ellos puedan entender este gran privilegio y responsabilidad que tienen para con ellos, Padre, de instruirlos en el camino de tu verdad. Dale sabiduría y paciencia para que puedan hacerlo de la mejor manera, Padre, y puedan ellos educarlos según tu palabra. Bendícelos pues y derrama bendiciones sobre ellos, y también suple cualquier necesidad que ellos puedan estar pasando, Padre, ya sea económica, física, Padre. Confiamos en tu palabra, en que tú responderás a nuestras oraciones y que seguirás estando para con cada uno de ellos y nosotros, Padre. Gracias pues te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis niños, ahora vamos a pasar a la siguiente lección, que está en el capítulo 35 del primer libro de la Biblia, que es Génesis. Entonces aquí vamos a ver que en este capítulo es cuando Dios bendice a Jacob nuevamente ahí en Betel, si recuerdan que significa casa de Dios, y es el lugar a donde él fue, la primera vez que estuvo ahí fue cuando él estaba huyendo de su hermano Esaú, cuando robó la bendición de su padre. Entonces ahora dice que Dios le dice que vaya a ese monte. Entonces lo que él hace, tomó a su familia, dice, a todos, pero algo importante que pasa ahí es que también les dijo que se despojaran de aquellos dioses que tenían. Y recordemos que en esa época había muchísimas personas que adoraban a otros dioses y no al Dios verdadero. Entonces, al decirle esto a su familia, quiere que se despojen. Y si recordamos que cuando ellos se van de la tierra de Labán, Raquel se llevó algunos ídolos que tenía su padre, y entonces pues se supone que los tenían. Entonces les está diciendo que se deshagan de todo ello, y zarcillos de oro también les dice, es decir, algunos aretes o cosas que tenían ahí también, lo cual significa que tienen que despojarse de todo eso. Y ahí dice que los pone bajo una encina que estaba junto a Siquem, es decir, en donde estaban. Entonces al hacerlo también está pidiendo que se arrepientan, ¿no?, de haber adorado a otros dioses, porque en esa época era algo común para muchos, entonces se dejaban llevar. Y lo que está pidiendo también Dios a Jacob con esto es que todos ellos dejen eso para que realmente adoren al Dios verdadero, ¿no?, y se despojen de todo lo que pueda tener que ver con eso. También significa que deben tener una vida ejemplar, que realmente los demás vean, ¿no?, que son el pueblo de Dios. Y también dice que quiten sus ropas, ¿no?, y que se cambien. Pero ese es un símbolo por las costumbres que tenían, ¿no? Lo que nos está diciendo es que tienen que cambiar su modo de vivir y su modo de pensar también. Entonces va a Betel, ¿no? Y dice que va. Y también vemos ahí el cuidado de Dios, porque dice, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y si recuerdan, pues iba con Raquel, con Lea y con los hijos que había tenido con ella. Entonces, pues nadie les hizo daño porque Dios también los estaba cuidando. Entonces, al llegar a ese monte, edificó un altar. Si recuerdan, cuando hacían el altar con piedras. Entonces dice también ahí un dato que nos da, es que murió Débora, que dice ahí la ama de Rebeca, y fue sepultada. Lo que se da a entender que entonces Rebeca ya había fallecido, ¿no? Entonces Jacob debería estar también triste por eso, porque se supone que le fue a dar la noticia a ella y se quedó con él, y entonces pues falleció, ¿no?, ya estando ahí. Entonces también, pero algo
muy importante en este capítulo es que recordemos el nombre Jacob, que hemos venido viendo la historia y cómo ha pasado. Ahora dice algo bien importante. En el versículo también dice 10. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Recordemos esto porque más adelante vamos a estar mencionándolo así. Entonces se le cambió su nombre por Israel. Y después también lo vamos a ver cuando se habla del pueblo de Dios, Israel. Entonces hay que recordar esto, que no se nos olvide. Entonces también dice que en ese altar él derramó aceite, Jacob, que era la época cuando hacían estas ofrendas, porque había muchas ofrendas, pero esta era una ofrenda cuando derraman aceite sobre la piedra. Entonces ese lugar también le puso el Betel, pero recordemos que ese lugar, pues donde había hablado con Dios es Betel. Entonces dice que después de que le cambió el nombre y le dijo de la bendición, recordemos que se ha venido hablando de eso. Y ahora también le dice, la tierra que he dado a Abraham y a Isaac, su padre, la daré a ti y a tu descendencia, después de ti te daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Entonces nuevamente le reafirma esa promesa, ¿no? De que a su descendencia será dado esto, ¿no? Y la bendición que ha dado desde un principio, que vimos desde la promesa que se le hace a Abraham y cómo llega hasta él. Y ahora también algo que vemos aquí es que Raquel tiene otro hijo, pero porque se complica el momento de tener ese bebé, pues ella fallece. Pero dice que sufrió mucho y lo llamó Benoni, que quiere decir hijo de mi tristeza. Entonces así lo llamó, pero Jacob le cambió su nombre y lo llamó Benjamín. Entonces así fue, murió Raquel y la sepultaron, ¿no? Entonces hasta ahí. Y luego menciona también a los hijos de Jacob, que ya los habíamos mencionado. Pero aquí nos da la lista en los versículos 23, que dice los hijos de Lea, que es Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Y los que tuvo Raquel son José y Benjamín. Los hijos de Bilhaz, la sierva de Raquel, es Dan y Neptali. Y los hijos de Silpá, sierva de Lea, Gad y Aser. Entonces estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padam Aram. Entonces vemos cuántos fueron los hijos de Jacob. 12. Y también aquí ya ha llegado el momento en que Isaac, el padre de Jacob, pues muere. Y vemos todo lo que ha pasado, pero en este momento llega que él muere. Y dice después de que Jacob vio a Isaac, su padre, nuevamente recordemos que huyó todos esos años que estuvo trabajando con Labán y ahora regresa y ve de nuevo a su padre. Pero, ¿saben? Vivió Isaac 180 años, hay que recordar eso también, 180 años. Pero dice, y exhaló el espíritu y murió, entonces pues ellos lo sepultaron, ¿no? Y ya Esaú y Jacob juntos, recordemos que ya se habían reconciliado. Entonces en este capítulo podemos ver esos sucesos, que Dios bendice a Jacob en Betel, nuevamente en aquel lugar que la primera vez que estuvo cuando huía, y ha visto la bendición de él pues a lo largo de su vida, y ahora nuevamente va ahí y Dios lo vuelve a bendecir, le vuelve a reafirmar esta promesa. Raquel fallece y Isaac, el padre de Jacob, también. Entonces, hasta aquí la lección del día de hoy, mis niños. Aprendamos cada día y sigamos meditando, leyendo nuestras Biblias. Bueno, y ahora vamos a pasar a nuestra verdad bíblica o a la enseñanza que nos deja esta lección que hemos visto, el capítulo 35. Y hay tres cosas importantes que tenemos que ver aquí y que ya se han mencionado la clase anterior con su maestra Esther también. Que debemos confiar absolutamente en nuestro Dios. Y aquí lo podemos ver porque así como a Jacob nuevamente se le dice que vaya a Betel, pues él va, pero quizás pudo haber tenido dudas, saber por qué nuevamente regresó a ese lugar, pero debemos ver que nosotros también tenemos que aprender que en todo momento tenemos que confiar en Él. Y cuando Él nos llama a hacer algo,
a servirle en alguna manera, pues Él va a estar con nosotros, Él va a respaldarnos, ¿no? Podemos verlo desde un principio también, si saben la historia de cuando Dios libera al pueblo de Israel y Moisés es usado, él tenía temor de no hacerlo bien, pero Dios le dijo que iba a estar con él. Entonces es algo que nosotros tenemos que tener presente todos los días, que Él está con nosotros, nuestro Dios está con nosotros para ayudarnos y sustentarnos en todo lo que Él nos está enviando a hacer. Entonces no tenemos que dudar y tenemos que estar seguros que si Él nos manda es porque es su propósito y nos va a guiar y nos va a cuidar. Otra cosa es que tenemos que tener siempre una relación especial con Él, tener una relación muy buena en donde hablemos diariamente con Él, donde leamos su palabra todos los días, no solamente los domingos, en donde también lo adoremos, no solamente los domingos, sino los 7 días de la semana, que estemos en esa comunicación con Él, estemos aprendiendo de Él y también que lo amemos de todo corazón y que todo lo que hagamos sea siempre con el fin de alabarlo a Él y glorificarlo y no de quedar bien nosotros y que digan, ay, es bien buena onda o ay, esa persona es lo máximo. No, tenemos que reflejar lo maravilloso que es nuestro Dios. Es lo que tenemos que reflejar al mundo, a nuestros parientes en donde estemos. Entonces, ¿qué más? La tercera cosa es que Dios debe ocupar, ya lo hemos dicho, siempre el primer lugar en nuestra vida. Sí, quizás como niños a veces queremos hacer otras cosas, quizás queremos ver primero caricaturas, quizás queremos primero ver videojuegos y más cosas, pero no debe ser así, sino que tenemos que comprender que Dios debe estar en el primer lugar y al levantarnos es darle las gracias a Él porque nos ha dado esa bendición, porque nos da los alimentos. Eh, Todo el tiempo tenemos que estar agradeciendo por los cuidados que Él ha tenido para con nosotros. Quizás muchos nos hemos enfermado en algún momento, pero hemos visto que Dios nos ha sanado y nos ha cuidado, nos ha restablecido. Entonces tenemos que estar agradecidos con Él por eso. Y por eso tenemos que darle el primer lugar en nuestra vida y siempre buscar conocerlo más. Y esto ya sabemos que va a ser por medio de su palabra. Entonces tenemos que estudiar más nuestras Biblias, tenemos que platicar con nuestros padres también ahí, los que están más pequeñitos, pueden dirigirse a ellos para que les lean la Biblia y puedan meditar también en ella. Entonces es la enseñanza que nos deja esta lección. Y hemos visto pues cómo a lo largo de la vida de Jacob, que a pesar de que él hizo algo malo al mentir y al robar la bendición que era para su hermano Esaú, pero él hace este pacto con Dios, ¿no? Y Dios le ha bendecido y lo ha cuidado. En el momento en que estuvo con Labán, se casó con Raquel, con Lea, tuvo esos hijos y que hemos dicho, pues más adelante también estos 12 hijos van a ser parte importante de la historia y también hemos visto cómo se le cambia el nombre ahora por Israel. Entonces, mis queridos niños, sigamos aprendiendo y conociendo más a nuestro Dios y que el Señor los bendiga grandemente y no se olviden de contestar sus trabajos, por ahí solicítenlos para que puedan estar trabajando, también ahí contestando algunas preguntas de acuerdo a la lección. Que el Señor les bendiga grandemente, como les decía, un saludo a sus familias y esperamos que muy pronto podamos también ya estar presencialmente para seguir aprendiendo más y más cada día. Adiós.